Habían señales, claro que las había. Pequeñas cosas, cambios sutiles en sus mensajes, esa necesidad repentina de salir con sus amigos, del trabajo, cada 2 noches. Yo, ingenuo de mí, lo atribuía al estrés, a la presión de un nuevo proyecto. Éramos Kai y yo, se suponía que éramos inseparables, 2 mitades de un mismo todo. ¿Cómo no iba a confiar en él? Pero una noche, mientras Kai se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un nombre desconocido iluminó la pantalla, Ren. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era un nombre que hubiera escuchado antes. La curiosidad, esa punzante y traicionera amiga, me obligó a desbloquear el teléfono. Un simple mensaje, nos vemos mañana. Tengo muchas ganas, corazón rojo. Mi mundo se detuvo. Las siguientes 24 horas fueron una tortura. Cada sonrisa de Kai, cada beso, se sentía como una burla cruel. No dije nada, no todavía. Necesitaba pruebas, necesitaba entender. Lo seguí al día siguiente, con el corazón latiéndome salvajemente en el pecho. Lo vi encontrarse con otro chico en un café apartado. Risas, toques, miradas cómplices. La confirmación me golpeó como un balde de agua helada. Mi Kai, mi todo, me estaba engañando. La rabia comenzó a hervir dentro de mí, un fuego frío y calculador. No iba a llorar, no iba a suplicar. Iba a hacerle sentir lo que yo sentía, pero a mi manera. Una idea oscura comenzó a tomar forma en mi mente, una venganza retorcida y personal. Si él quería a Ren, entonces yo también lo querría, pero de una forma que jamás esperaría. Me convertiría en su nuevo amante. Su amante secreto. Localizar a Ren no fue difícil. Kai era terriblemente predecible en sus movimientos. Los mismos lugares, las mismas horas. Solo necesité una tarde de discreta observación para saber dónde pasaba sus noches de trabajo. Un pequeño bar de ambiente en el centro. Allí estaba él, Ren, un chico de sonrisa fácil y ojos brillantes. Justo el tipo de persona que Kai siempre había dicho que no le atraía. Mi plan era arriesgado, casi demencial, pero la furia y el dolor lo alimentaban. Me acerqué a Ren una noche en el bar, fingiendo torpeza, derramando una copa cerca de él. Oh, lo siento muchísimo, dije, con la voz temblorosa pero calculada. Él fue amable, ofreciéndome una servilleta, preguntándome si estaba bien. Iniciamos una conversación trivial, hablando de música, de la gente del bar. Intenté parecer vulnerable, alguien que necesitaba una conexión. En las siguientes semanas, coincidimos, varias veces. Yo aparecía en los mismos lugares que él, siempre casual, siempre amable. Lentamente, fui construyendo una amistad falsa, sembrando las semillas de una confianza que sabía que iba a traicionar. Ren era dulce, genuinamente bueno. Eso hacía que mi plan fuera aún más complejo. Pero la imagen de Kai y él juntos quemaba en mi mente, impulsándome hacia adelante. Una noche, después de unas copas, me atreví. Ren, dije, con la voz cargada de una falsa vulnerabilidad, últimamente me siento muy solo. Kai, él está distante. No sé qué hacer. Sus ojos se llenaron de preocupación. Fue entonces cuando lancé mi propuesta, envuelta en la desesperación y el deseo de venganza. ¿Podrías hacerme sentir mejor? Solo por una noche. Sin ataduras. Solo, compañía. La sorpresa cruzó su rostro antes de que una extraña mezcla de curiosidad y algo más oscuro se apoderara de él. Su respuesta fue un susurro, casi inaudible por encima del murmullo del bar. No estoy seguro. Dudó, sus ojos buscando los míos con una mezcla de confusión y una vacilante curiosidad. Yo intensifiqué mi mirada, dejando que la falsa vulnerabilidad brillara. Por favor, Ren. Necesito esto. No sé si fue mi desesperación fingida o algo más lo que lo convenció, pero finalmente asintió, un pequeño movimiento de cabeza casi imperceptible. Volvimos a mi apartamento. El silencio era denso, cargado de una tensión extraña.
No había romanticismo, solo una necesidad cruda y un pacto tácito. Yo quería herir a Kai a través de la persona que amaba, y Ren no estaba seguro de lo que quería. Quizás curiosidad, quizás una extraña forma de rebeldía. Nos movimos torpemente al principio, dos extraños unidos por una circunstancia inusual. Pero a medida que la noche avanzaba, algo inesperado comenzó a suceder. Sin la presión de ser yo mismo, sin la historia compartida con Kai, me sentí liberado. Podía ser alguien más, alguien que Ren no conocía, alguien que no cargaba con el peso de la traición. Y Ren, él también parecía relajarse, mostrando facetas de su personalidad que quizás ocultaba a Kai. Hablamos, reímos incluso, de cosas triviales al principio, luego de cosas más profundas. Cuando finalmente nos besamos, no fue con la urgencia de la venganza, sino con una curiosidad sorprendente. Sus labios eran suaves, diferentes a los de Kai. El tacto de su piel se sentía nuevo, inexplorado. Por un momento, olvidé por qué estaba allí. Olvidé a Kai. Solo estábamos Ren y yo, dos personas encontrándose en las circunstancias más extrañas. La línea entre la venganza y algo más comenzó a difuminarse peligrosamente. Las siguientes semanas se convirtieron en un juego peligroso. Por el día, seguía siendo el novio de Kai, compartiendo nuestra rutina, nuestros silencios ahora cargados de mentiras. Por la noche, me convertía en alguien más en los brazos de Ren. Cada encuentro era una mezcla de culpa y una excitación prohibida. Me sorprendía disfrutando de la compañía de Ren, de su humor, de su calidez genuina. Era todo lo que Kai ya no era. La línea entre la venganza y el deseo se volvía cada vez más borrosa. Inicialmente, mi objetivo era hacerle daño a Kai, mostrarle lo que se sentía ser engañado. Pero con cada noche que pasaba con Ren, descubría una conexión inesperada. Él veía en mí algo que Kai parecía haber olvidado. Admiraba mi inteligencia, se reía de mis chistes malos, me escuchaba de verdad. Claro que la culpa me carcomía por dentro. Estaba engañando a Kai, sí, pero también estaba jugando con los sentimientos de Ren. Él no sabía la verdad, no sabía que yo había entrado en su vida con una agenda oculta. Cada caricia, cada beso compartido, se sentía como una traición doble. Pero al mismo tiempo, una parte de mí no quería que terminara. La atención de Ren era adictiva, la forma en que me miraba, era como si realmente me viera. Un día, Ren me habló de Kai. De lo feliz que lo hacía, de lo afortunado que se sentía de tenerlo. Escuchar esas palabras fue como una puñalada en el corazón. La ironía era dolorosa. Yo estaba allí, en su cama, siendo el secreto que Kai le ocultaba a él. En ese momento, supe que no podía seguir así. La delgada línea roja que había cruzado se estaba volviendo demasiado borrosa, y el riesgo de que todo se desmoronara era inminente. Decidí que tenía que terminar con Ren. No podía seguir viviendo esta doble vida, alimentándome de secretos y mentiras. Pero justo cuando estaba a punto de decirle la verdad, él me reveló algo que lo cambió todo. Estábamos acurrucados en su cama después de una noche juntos, la luz de la luna entrando por la ventana, cuando suspiró y dijo, «Sabes, desde que estoy con Kai, siento que hay algo que no me cuenta». Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué estaba hablando? ¿Acaso él también sospechaba algo? «¿Qué quieres decir?», pregunté, tratando de mantener la compostura. Ren se giró para mirarme, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que nunca antes había visto. «No lo sé exactamente. Solo, a veces siento que está distante, preocupado. Y hay llamadas que contesta a escondidas, mensajes que borra rápidamente». La ironía era escalofriante. Ambos estábamos siendo engañados por la misma persona, aunque de maneras diferentes. La rabia hacia Kai se intensificó. No solo me había traicionado a mí, sino que también estaba mintiéndole a Ren. Y yo, en mi retorcida búsqueda de venganza, me había convertido en parte de esa red de engaños. Un nudo de culpa y confusión se formó en mi estómago. En ese momento, mi plan de venganza comenzó a desmoronarse. Ya no se trataba solo de hacerle pagar a Kai.
ahora también estaba Ren, un chico dulce y vulnerable que merecía la verdad. Y yo había empezado a sentir algo por él, algo genuino que iba más allá de la manipulación. La idea de lastimarlo me resultaba ahora insoportable. Sabía que tenía que cambiar de rumbo, aunque eso significara revelar mi propia traición. La confesión se quedó atascada en mi garganta. ¿Cómo podía decirle a Ren que yo era el otro chico de su novio? ¿Cómo explicarle mi retorcido plan de venganza? El miedo a perderlo, a perder la conexión genuina que habíamos empezado a construir, me paralizaba. Pero el peso del engaño se volvía insoportable. Cada mirada de Ren, cada sonrisa, era un recordatorio constante de mi traición. A pesar de la culpa, la atracción entre Ren y yo seguía creciendo. Había una química innegable, una conexión que trascendía las circunstancias en las que nos habíamos encontrado. Disfrutaba de su compañía, de nuestras conversaciones nocturnas, de la forma en que me hacía sentir visto y valorado. Era una ironía cruel, encontré una conexión genuina con la persona a la que estaba usando para vengarme. Una noche, mientras estábamos abrazados, sentí una punzada de algo parecido al amor. Era confuso, retorcido, nacido de un engaño. Pero era real. Y ese sentimiento hizo que la idea de lastimar a Ren fuera aún más insoportable. Sabía que tenía que elegir. Tenía que dejar de lado mi venganza y ser honesto, por doloroso que fuera. Decidí que al día siguiente le contaría toda la verdad a Ren. Necesitaba saber quién era yo realmente y cómo había entrado en su vida. Estaba preparado para las consecuencias, para su rabia, su decepción. Pero no podía seguir viviendo esta farsa. La atracción que sentía por él se había convertido en algo demasiado real, algo que no podía seguir mancillando con mentiras. Esa noche, dormí a su lado con el corazón latiéndome con una mezcla de terror y una extraña esperanza. A la mañana siguiente, el desayuno fue tenso. Evitaba la mirada de Ren, sintiendo el peso de las palabras no dichas. Él parecía percibir mi nerviosismo, preguntándome varias veces si me encontraba bien. Yo solo asentía, postergando lo inevitable. Sabía que una vez que la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Finalmente, reuní el valor para hablar. Lo llevé a la sala de estar, mi corazón latiendo con fuerza. Ren, hay algo que necesito contarte, comencé, mi voz temblorosa. Él se sentó frente a mí, con una expresión de preocupación en su rostro. Tomé una respiración profunda y solté la bomba. Le conté sobre Kai, sobre el descubrimiento de su engaño, sobre mi plan de venganza retorcido y cómo me había acercado a él con una mentira. A medida que hablaba, vi cómo la sorpresa en su rostro se transformaba en incredulidad, luego en confusión y finalmente en un dolor profundo. Sus ojos, que siempre me habían mirado con calidez, ahora estaban llenos de una tristeza desgarradora. El silencio que siguió a mi confesión fue el más pesado que jamás había experimentado. Sentía como mi corazón se rompía al ver el daño que le había causado. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Todo este tiempo, fue una mentira. ¿Lo que sentiste por mí, no fue real? Sus palabras fueron como cuchillos, hiriéndome más de lo que cualquier venganza contra Kai podría haberlo hecho. No, Ren, dije, con lágrimas corriendo por mis propias mejillas. Al principio sí, pero luego me enamoré de ti de verdad. La confesión era peligrosa, lo sabía, pero era la verdad. Y en ese momento, era todo lo que tenía. El silencio volvió a caer entre nosotros, un silencio cargado de dolor y confusión. Ren se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Podía ver sus hombros temblar ligeramente. No sabía qué estaba pensando, qué estaba sintiendo. Temía lo peor, la pérdida total de su confianza, su afecto, incluso su respeto. Finalmente, se giró. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero su mirada era sorprendentemente firme. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué hiciste todo esto? No había acusación en su voz, solo una profunda necesidad de entender. Le conté todo de nuevo, mi dolor por la traición de Kai, mi rabia, mi deseo de venganza.
y el giro inesperado de mis sentimientos por él. Ren escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, se sentó de nuevo, con la mirada perdida. Así que, ¿todo lo que compartimos, fue real para ti al final? Su pregunta me golpeó como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sí, Ren. Completamente real. Al principio fue una farsa, lo admito. Pero lo que siento por ti ahora, es lo más real que he sentido en mucho tiempo. Lo que sucedió después fue inesperado. En lugar de rabia o rechazo, Ren se acercó y tomó mi mano. Sus dedos temblaban ligeramente. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo en voz baja. Pero, también siento algo por ti. Algo que nunca esperé. Sus palabras fueron un bálsamo para mi corazón herido. La verdad había sido dolorosa, pero también había abierto una puerta a algo nuevo, algo que ninguno de los dos habíamos previsto. Los días que siguieron fueron extraños. Había una tensión palpable entre Ren y yo, pero también una curiosidad cautelosa. Hablábamos durante horas, tratando de entender lo que había sucedido, cómo habíamos llegado a este punto. Ren necesitaba tiempo para asimilar la traición de Kai y mi propia manipulación. Yo le di ese espacio, respondiendo a sus preguntas con honestidad, sin excusas. Finalmente, Ren tomó una decisión. Terminó con Kai. La conversación no fue fácil, me contó, pero sintió que no podía seguir con alguien que le había mentido y ocultado una parte tan importante de su vida. Su honestidad me conmovió profundamente. Sabía que había arriesgado mucho por mí, por lo que habíamos empezado a construir. Después de eso, Ren y yo empezamos a pasar más tiempo juntos, ya no a escondidas, sino abiertamente. Fue como empezar una relación desde cero, construyendo una base de honestidad y confianza sobre las ruinas de mi venganza. Descubrí aún más cosas que me gustaban de él, su sentido del humor peculiar, su pasión por la literatura, su amabilidad con los demás. Claro que las cicatrices del pasado seguían ahí. La desconfianza tardaría en desaparecer por completo. Pero estábamos comprometidos a intentarlo, a construir algo real y duradero. Habíamos empezado como enemigos, luego fuimos amantes secretos, y ahora éramos dos personas que se estaban enamorando a pesar de todo. Un amor nacido de las cenizas de la traición, inesperado y quizás, por eso mismo, aún más intenso. El camino hacia la sanación no fue lineal. Hubo días buenos y días malos, momentos de cercanía y momentos de duda. Pero a través de todo, Ren y yo nos mantuvimos unidos. Aprendimos a comunicarnos abiertamente, a enfrentar nuestros miedos y a reconstruir la confianza que se había roto. Descubrí una profundidad en el que nunca había visto cuando estaba con Kai, una vulnerabilidad que me permitía amarlo de una manera más completa. Con el tiempo, el fantasma de Kai se desvaneció. Dejó de ser el centro de nuestra historia, convirtiéndose en un recuerdo doloroso pero lejano. Lo que floreció entre Ren y yo fue algo inesperado y hermoso. Era un amor que había nacido de una traición y una venganza, sí, pero que había encontrado su propio camino hacia la autenticidad. Un amor prohibido que, contra todo pronóstico, había echado raíces profundas. Nuestro amor no era convencional, marcado como estaba por su turbio origen. Pero era nuestro. Era la prueba de que incluso de las situaciones más oscuras podían surgir conexiones inesperadas, que a veces, el camino más retorcido te lleva al lugar donde realmente debes estar. Y aunque nuestra historia comenzó con engaño y dolor, el capítulo que estábamos escribiendo ahora estaba lleno de honestidad, vulnerabilidad y un amor que se sentía predestinado. Y así, mi venganza se transformó en algo que nunca imaginé. No destruyó a Kai, pero me llevó a Ren. Y en sus brazos, encontré no solo un amante, sino también un compañero, alguien que veía mi verdadero yo, con todas mis imperfecciones y mis secretos. Nuestro amor prohibido floreció, demostrando que a veces, las cosas más inesperadas pueden conducir a los finales más hermosos. Aunque nuestro inicio fuera oscuro, nuestro futuro brillaba con una luz propia.